Me estoy grabando, perfecto. Ya. Entonces, como les comenté ayer, la idea de hoy era partir revisando el cuestionario de la semana pasada, ¿ya? Considerando que ayer habían compañeros que aún lo estaban rindiendo y que hoy día coloqué las notas que faltaban, ¿ya? Recuerden que esta semana es más corta, yo el que les tengo que poner las notas, entonces si hay pendientes todavía conmigo, yo creo que máximo mañana para ponerse al día, ¿ya? Voy a abrir el cuestionario. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, primero decirles, yo creo que se dieron cuenta que las preguntas van cambiando, o sea, no a todos le aparecen en el mismo orden, ¿ya? En general. Porque algunos me hablaban de la 4, la 5, pero claro, las preguntas van cambiando en la medida que ustedes lo van abriendo, así que la estructura de las preguntas generalmente va cambiando, ¿ya? Entonces, rápidamente vamos a revisar cuáles son las preguntas correctas para que ustedes tengan claro que estuvieron bien y que se equivocaron, ¿ya? Hay dos preguntas principalmente que fueron donde cometieron mayor cantidad de errores, ¿ya? La pregunta número 1 decía, ¿las preguntas de la entrevista laboral nos permiten conocer las expectativas y motivaciones del candidato? La respuesta era Verdadero. verdadero, incluso está marcado ahí. Ya, 2. Las entrevistas de panel se utilizan cuando los procesos de selección son masivos, hay poco tiempo y los cargos no poseen una alta calificación. ¿Eso es? Falso. Falso. ¿Qué tipo de entrevistas se utilizan ahí? Entrevistas masivas. Y las entrevistas de panel son las... Cuando hay entrevistadores y un solo candidato para ver las competencias de diferentes puntos de vista, algo así. Muy bien, Guadalupe, excelente. Como que se... Ya. Alguien iba a decir algo, ¿no? Ya. La entrevista por competencia se utiliza para cargos de jefatura y gerencia. Verdadero. ¿Eso es? Verdadero. Muy bien, efectivamente. Porque realmente busca hallar evidencias de la competencia en el candidato y generalmente ya cuando hablamos de evaluación por competencia son cargos que efectivamente tienen o requieren algún tipo de liderazgo, que están postulando algún cargo de liderazgo. Muy bien. Esta fue una de las preguntas polémicas. ¿Las test de personalidad buscan ahondar en aspectos más profundos de la personalidad del candidato? ¿Eso es? Falso. 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 ¿Y por qué es falso? Que buscan encontrar habilidades o aptitudes propias del cargo, no para ahondar en la personalidad. Porque Algunos rasgos. Exacto, por ahí va, como decía Macarena. Porque los test de personalidad, recuerden el DISC, ¿ya? El DISC decía que las personas se mueven en un continuo de 4 ejes. ¿Se acuerdan que eran las personas más introvertidas, extrovertidas, racionales, sentimentales, ¿cierto? Y esos tipos de personalidad son observables a nivel superficial, ¿ya? Entonces lo que hace el DISC en el fondo es como darle un sustento científico a lo que la misma observación nos puede dar. O sea, nosotros observando sabemos si una persona es más introvertida o extrovertida, ¿cierto? Pero los test proyectivos son los que abordan este tipo de aspectos más profundos, que son precisamente los que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Porque ya no solo ahondan en la personalidad, porque en el fondo la personalidad es lo observable, es la conducta que la persona tiene, ¿ya? Pero hay situaciones que obviamente no se pueden observar en la conducta, que están más profundas, ¿ya? Que es, por ejemplo, cómo reaccionaría la persona frente a una situación bajo estrés, ¿ya? Ese tipo de información nos las puede dar un test proyectivo, no así un test de personalidad, porque el test de personalidad nos va a decir, sí, mira, la persona es más social, es más de estar con las personas, tiene competencias comunicacionales, eso nos va a decir. Ahora, como les digo, un test proyectivo aborda temas mucho más profundos que la personalidad en sí, ¿ya? Esa era la diferencia, porque yo vi que aquí varios que tuvieron 6 se equivocaron solo en esa era la diferencia. ¿Estamos claros? Yo creo que no se les va a olvidar más. Sí, profe. Un juego como un rompecabezas se utiliza para los procesos de selección, ¿eso es? Verdadero.
verdadera. Hablábamos que la gamificación o la inclusión de los juegos en los procesos de selección es una rutina normalizada ahora en la empresa y que los rompecabezas como otros juegos, como el paintball o muchas veces videojuegos también pasan a ser parte de los procesos de selección. ¿Ya? La 6. Acá también varios se cayeron con esta. Los siguientes corresponden a test de personalidad. No los voy a nombrar. Esos test que están ahí, ¿son de personalidad, sí o no? Falso. 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 Son Son de test inteligencia. de Son de inteligencia. Inteligente. Muy bien, efectivamente. Aquí también yo vi que varios que tuvieron 6, algunos que tuvieron 5 se equivocaron en la anterior que vimos y en esta. Efectivamente, acá había una especie de pillería, entre comillas. Estos son test de inteligencia, no son test de personalidad. De hecho, varios son los que vimos ayer. El Waze y el Raven, precisamente los vimos en la clase de ayer. Y la última es, el Assessment Center es una simulación de una situación real para evaluar en la práctica las competencias del Ciencia. candidato. ¿Eso Verdadero. es? Verdadero. Verdadero. Verdad. Verdadero. Listo, eso era. ¿Estamos claros con el cuestionario de la semana pasada? Sí. Súper, ya. Veamos lo que nos convoca. Profesor. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Habla Raúl. Hola, Raúl. Sabes que yo estuve viendo su video de las clases y salía que la última que hizo de Sun Center, salía que tanto era como real o como ficticio. Igual estaba en la duda yo con eso, porque como que no recalca que sea solamente real, pues también puede ser cosas ficticias. Es que cuando hablamos Puede ser de la razón. de simulación, hablamos de eso precisamente. No estamos, por ejemplo, dejando a la persona en el cargo. Por ejemplo, si está postulando un cargo de jefe de recursos humanos, no le decimos, oye, ven a hacer un día a trabajar como jefe de recursos humanos, sino que simulamos un espacio como jefe de recursos humanos para que la persona se desempeñe y nosotros evaluemos su comportamiento. ¿Ya? A eso se refiere con simulación. ¿Ya? No que Entonces va a puede ser... ser, claro, O sea, puede ser de no las que- dos cosas entonces. Claro, pero o sea, nunca va a desempeñar el cargo en sí, sino que en el fondo se va a recrear una situación lo más parecido a lo normal para que la persona actúe y nosotros evaluemos su desempeño. Ya, profesor, ahora me quedo claro. Gracias. Ya. Entonces, recuerden que ayer estábamos viendo los test de inteligencia y aptitudes, que tienen que ver más que nada con las habilidades o los distintos tipos de inteligencia que el candidato tiene, ¿cierto? Hablábamos de que había inteligencia que se relacionaba con lo verbal, con lo matemático, con lo lógico, con lo espacial, etc. ¿Ya? Entonces, básicamente ahí lo que se está evaluando o midiendo en este caso los candidatos son precisamente temas que tienen que ver con las habilidades, aptitudes del candidato. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver directamente con los test proyectivos, que como hablábamos en la revisión del cuestionario, son los test que se encargan de ahondar en aspectos de la conducta que en una mera entrevista, en un mero test de personalidad quizás no vamos a poder encontrar, ¿ya? Entonces son pruebas mucho más profundas, ¿ya? De aquí también hay que recalcar un cambio con los otros tipos de evaluaciones. Los test que vamos a ver hoy día, sí o sí, tienen que ser aplicados y evaluados, sistematizados por un psicólogo, ¿ya? Son las personas que están formadas para eso, ¿ya? A diferencia de otros test como el DISC, que por ejemplo nosotros mismos lo podemos tanto aplicar como revisar, hay otras pruebas como estas que vamos a revisar hoy día, que ya están 100% dentro del campo de la psicología, y que son solamente los psicólogos las personas que son pertinentes para poder trabajar tanto en la aplicación como en la revisión de estos tests, ¿ya? Por lo tanto, al ser muchos de ellos, como yo les he comentado, desde la psicología clínica, incluso algunos vienen desde el psicoanálisis, requieren de que un profesional de las ciencias sociales, particularmente del área de la psicología, sea la persona que lo aplique, ¿ya? Eso como para que quede súper claro. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Ahora, si bien nosotros no vamos a aplicar estos test, nosotros no vamos a revisar, ni vamos a graficar, ni tabular estos test, sí tenemos que conocerlos porque obviamente son los que más se utilizan en los procesos de selección, ¿ya? Entonces, si bien no los van a aplicar, quizás muchas veces a ustedes les va a tocar explicar al candidato en qué consiste el proceso que va a participar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, obviamente, nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que manejar cuáles son los test que nos aporta la psicología para la selección de personas, puntualmente en lo que tiene que ver
con estos tipos de evaluaciones de test que nos van a aportar con información que tienen que ver con aspectos más conductuales, más profundos del candidato. ¿Ya? Hay un micrófono abierto por ahí. Mucho... Ahí sí. Entonces, ¿por qué se llaman test proyectivos de partida? Se llaman test proyectivos porque en el fondo buscan proyectar rasgos de la conducta del candidato en una prueba, ¿ya? A través de una simulación, a través de una evaluación psicolaboral, etc. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman test proyectivos. Hay aspectos que están muy arraigados en la persona y que estos test sacan a la luz, ¿ya? Y que el candidato, o sea, perdón, el entrevistador, en este caso el psicólogo, los puede analizar, ¿ya? ¿Y cuáles son estos tipos de test? Principalmente se dividen en tres, ¿ya? Los estructurales, que se basan en la organización del material visual, ¿ya? Pues, por ejemplo, el test de Lucher, ¿ya? Yo se lo voy a explicar hoy día, más ratito, pero básicamente, si alguno lo conoce, es un test donde al candidato le presentan una serie de colores. El candidato tiene que organizar, en función de sus preferencias, cuáles son los colores que más le gustan y menos le gustan, ¿ya? Esos tipos de test son estructurales, por ejemplo, ¿ya? O también, por ejemplo, el de Sulliger, donde el candidato le preguntan, a partir de una imagen que le proyectan, qué es lo que ve, ¿ya? Esos son estructurales, porque en el fondo se tratan de organizar visualmente la imagen y interpretarla y describirla, ¿ya? Por otra parte, los temáticos principalmente se basan en narrar una historia a partir de una imagen, de una frase, de distintas imágenes, etc. ¿Ya? Estos test son un poco más complejos, ¿ya? Son un poco más cualitativos, en el sentido que no se pueden tabular, por ejemplo, no se pueden graficar, llevar a un número, como generalmente así se puede hacer con la mayoría de los test proyectivos, ¿ya? En este caso, estos test temáticos son más abiertos, son más cualitativos, y quedan sujetos a la interpretación del psicólogo en este caso, ¿ya? El psicólogo es quien interpreta la información que le da al candidato y de alguna forma realiza los análisis según la interpretación que él le da. Es muy subjetiva en ese sentido, ¿ya? Y por último, están los expresivos o gráficos, ¿ya? Que tiene que ver básicamente cuando el candidato se le pide que haga un dibujo, construya una imagen o que complete una oración, por ejemplo, ¿ya? Acá el más conocido es obviamente la persona bajo la lluvia, que generalmente por un tema de que es bastante práctico, rápido y económico, es de los test que generalmente más se aplican, ¿ya? Esos son los test expresivos gráficos. Y un cuarto, que yo lo dejo un poco aparte, porque si bien se ocupa, no está validado todavía, el tema de la grafología. ¿Ustedes saben lo que es la grafología? ¿A alguien le suena lo que hace la grafología? El que estudia las letras. Efectivamente, Anaín. Es la persona que, a través, por ejemplo, de revisar la escritura o la firma de una persona, tiene la capacidad de identificar ciertos rasgos de personalidad en la forma que la persona escribe, ¿ya? Entonces se fija en el tamaño de la letra, en la profundidad que la persona le aplica al lápiz, en la sombra, en los trazos, si son seguros, si son cortados, etc. Y según eso, la persona que se capacita en esto puede establecer ciertos patrones de conducta a través de la escritura, ¿ya? Profe, ¿Sí? disculpe, referente a lo mismo, lo que pasa es que a mí me hicieron ese test, pero ya estando trabajando en una empresa. Y la galla que me hizo esta cuestión todo, me terminó diciendo que si yo manejaba mejor mi escritura, terminaba, por ejemplo, de punto a punto, de escribir la frase y todo eso, mi vida en sí podía mejorar también. No sé si eso será así, es cierto. Ya, no sé. A ver, es que precisamente yo no lo tengo dentro de los test proyectivos porque si bien se ocupa y si bien se usa, las empresas como consultora de recursos humanos lo usan, no hay una base científica que asegure eso, a diferencia de los otros test, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la grafología no está validada científicamente como que tenga una validez científica para efectivamente poder demostrar que a través de la escritura la persona evidencia rasgos de su personalidad. Entonces, ahí uno te podría decir sí, sí, no, simplemente decir que la grafología no cuenta con un sustento científico precisamente para poder decirte que sí, ¿ya? Y por eso yo lo dejo un poco aparte, porque, gracias, profe, como te digo, se ocupa, pero por lo menos personalmente, yo de mi parte no lo considero muy válido, ya no, lo encuentro demasiado subjetivo,
¿ya? Porque en el fondo la persona es la que interpreta la firma, ¿ya? Igual tiene que ver mucho con los test expresivos. De hecho, más rato cuando veamos el tema de la persona bajo la lluvia, nos vamos a dar cuenta que también hace mucha referencia a eso, ¿ya? A cómo la persona dibuja. Pero en sí la persona bajo la lluvia tiene otra lógica, distinta que solamente ver la escritura, ¿ya? Por lo general, al candidato, cuando se le hace grafología, se le pide que en una hoja en blanco anote su biografía en no más de 10 líneas, ¿ya? No más de 10 líneas, sí. Una historia breve. O una historia breve, o algún texto. La idea es que el candidato le diga escribe cualquier cosa, y eso se lo lleva, generalmente los grafólogos también son psicólogos, se lo lleva el grafólogo, lo analiza y de ahí saca algún tipo de evidencia, pero como digo, en base a la ciencia no tiene mucho sustento, ¿ya? Eso, con respecto a los tipos de test. Entonces dijamos que son ¿Profesor? 3, ¿sí? Pero a veces, bueno, las veces que me ha tocado hacer ese test, me lo juntan con la persona bajo la lluvia. Que van en la misma línea. Cuando Sí. veamos la persona bajo la lluvia se van a dar cuenta por qué. Porque en el fondo también apela a cómo tú dibujas, ¿ya? Pero hay mucho más en la persona bajo la lluvia que es lo que te puede decir la escritura. De ahí nos vamos a dar cuenta por qué, ¿ya? Eso, entonces, en resumen, hay 3 tipos de test proyectivos. Estructurales, donde está el Zuliger, donde está el Lucher. Los temáticos, donde está el test de apercepción temática, que lo vamos a ver ahora. Y los expresivos gráficos, donde está, por ejemplo, la persona bajo la lluvia. Dejamos aparte la grafología, que se usa, pero no tiene un sustento científico que en el fondo que avale sus resultados. Entonces, entremos directamente a lo que tiene que ver con los tests, ¿ya? El test de Zuliger, que es el test de las imágenes. Se los voy a mostrar primero para que lo vayan familiarizando, imagino que ya lo conocen, ¿cierto? Primero, este test de Zuliger viene de otro test más antiguo que se llamaba Rorschach, ¿ya? ¿Y por qué cambia? Porque el test original de Rorschach, que dice ahí que este psiquiatra austriaco lo creó en 1921, tenía 45 imágenes, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ¿qué hizo un poco la psicología clínica? Lo adaptó Zuliger, precisamente otro psicólogo que también era austriaco, y lo eligió las 3 láminas como más representativas, más importantes, y creó el test de Zuliger, que es el que nosotros vamos a ver ahora, y que es el que se aplica generalmente en las evaluaciones psicolaborales, ¿ya? Como yo ya les mostraba, es este test, que es el test de las imágenes, generalmente así se conoce, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, este test que originalmente tenía 45 láminas y que estaba orientado directamente a identificar patologías, porque eso era su ocupaba la psicología clínica en el fondo para identificar personas que tuvieran algún tipo de desviación, en algún tipo de comportamiento desviado. Por ejemplo, se termina acomodando y llegando a lo que tiene que ver con la selección de laboral, precisamente para ver distintos aspectos, ¿ya? Se supone que cada una de las láminas nos permite evaluar distintos aspectos del candidato, y eso es lo que nosotros vamos a revisar ahora, ¿ya? Esta lámina es la primera lámina que se presenta. Siempre se presenta en un orden. El orden no es al azar, se tiene que presentar siempre en este orden, ¿ya? Esta es la primera lámina que siempre se presenta, y el hecho de que esté en blanco y negro también es intencionado. Ya no es que haya encontrado una foto en blanco y negro, no. Y originalmente esta imagen siempre se presenta en blanco y negro, ¿ya? De alguna forma se plantea que esta es la principal del test, ¿ya? Porque el hecho de llevarlo a pensar en blanco y negro, o buscar imágenes en blanco y negro, nos va a llevar directamente a destapar pensamientos que son más profundos del candidato, ¿ya? Es en esta imagen donde los candidatos por lo general encuentran la mayor cantidad de cosas, generalmente por eso se considera como un punto de partida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo o la persona que está llevando este test a cargo? Le pregunta al candidato, ¿qué ve ahí? Entonces, el candidato responde. Yo les pregunto a ustedes, ¿ven algo ahí o ven una mancha? ¿O se ve algo? Yo veo un pollo. Se ve un pollo, ¿ya? Yo veo 3 cosas al mismo tiempo, sí. Se pueden ver varias cosas al mismo tiempo. ¿Qué ves tú, Guadalupe? Yo veo 2 cabezas de conejos, veo un escarabajo, que es la mancha en sí, y ¿Sí? veo una hoja, que es la mancha más oscura. La que está al Esas son las dentro. 3 cosas que vi. Sí. Sí. ¿Alguien más ve otra cosa? Yo solo veo un escarabajo. Un escarabajo. Ya. Veo una mariposa.
Una mariposa. Muy bien. Ninja. Hay dos ninjas ahí. Una nube esponjosa. ¿Sabe? Eso de los ninjas me llama la atención porque es una respuesta bien común. La gente dice que ve ninja en esta imagen. Yo no lo sé, no lo veo. Ya, aquí no hay respuestas buenas y malas, partamos de esa base. ¿Ya? Aquí se pueden ver una diversidad de imágenes, ¿ya? Y en general las que dijeron ustedes son las que más común se aprecian, ¿ya? Ahora, después de preguntarle al candidato qué es lo que ven, viene la segunda pregunta que quizás es la más importante. ¿Y por qué usted ve eso? Entonces, por ejemplo, Waldo que veía un pollo, por ejemplo. ¿Dónde ves el pollo y por qué ves un pollo? En la parte de abajo parece pero como un pollo asado, pues de esos pollos que vienen recién saliendo del horno, de esos hornos que uno va a comprar. Pues. Sí, pero ¿por qué lo identificaste? ¿Por la Por la parte de atrás. forma? No, por la parte de abajo. La La parte parte de de abajo. abajo. Claro. Ya. ¿Quién dijo que había visto un ninja? Yo, profe, Anaín. Anaín, Es que ¿dónde están la y parte- cómo lo viste? ¿Cómo lo Es ubicaste? que se enfrentan y la parte de arriba son como dos espadas y las partes de abajo también, porque se van a sacar la mugre, pues están Ya, enfrentados. te entiendo, ya te cacho. Ya. ¿Lo vio? Sí, están como con una mano así y la otra hacia abajo. Ya, perfecto. Ya, esa es la segunda pregunta que hace el psicólogo. Y esa segunda pregunta precisamente es lo más importante porque en el fondo es lo que el candidato lo lleva a ver la imagen. ¿Ya? Entonces, por lo general es el contorno, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, yo veo un escarabajo en todo el contorno porque a mí la forma de esa imagen me da la impresión de que es un escarabajo que arriba tiene unos cachitos, ¿cierto? Yo creo que hay otra persona que también veía lo mismo. Alguien, por ejemplo, alguien dijo una hoja también, si se fijan al centro hay como un color más oscuro, que sigue siendo en esta tonalidad blanco y negro, pero más oscuro, pero da la impresión de que es una hoja. Entonces, ahí la persona que dijo eso se llevó por el color, por el contraste de las distintas formas, ¿ya? También se podría interpretar que hay un rostro arriba de esa hoja, abajo de los cachitos, porque hay dos ojos paralelos y uno más abajo. Y el ser humano o la persona de por sí tiene la tendencia a ver rostros donde no hay, interpretarlos como rostros humanos, etc. Entonces, hay una serie de situaciones que el candidato puede describir, ¿ya? Y eso es lo interesante, porque a pesar de que aquí el candidato puede decir una diversidad de preguntas, la respuesta se puede tabular, ordenar y llegar a estos números, ¿ya? Les voy a mostrar cómo de manera rápida. El manual para revisar las evaluaciones Zuliker. Entonces les voy a enviar después para que lo tengan como referencia, porque en realidad es un tema y harta pega a trabajar con este tipo de test. De hecho, ahora van a ver cuánto se demora aplicando un test por persona. ¿Ya? Este test consta de, bueno, dice 3 pasos, pero en realidad son 4. Uno, que es la administración en sí, es decir, la aplicación del test al candidato, ¿ya? Que es este proceso de conversa. Entonces, generalmente al candidato solamente se le muestra la lámina y el psicólogo tiene que ir tomando nota de las respuestas que da dando el candidato, de lo que vio y qué hizo que viera esa forma humana, animal, etc. ¿Ya? Después hay un proceso de tabulación, que tiene que ver con ordenar las respuestas del candidato y clasificarlas según el tipo de respuesta, ¿ya? Después viene un sumario estructural, ¿ya? Que en el fondo viene a tomar todos los resultados del candidato, categorizarlos, codificarlos y ordenarlos y asignarle un valor numérico. Y posteriormente se efectúa un cálculo, ¿ya? Y por último, el proceso de interpretación. Una vez que ya el psicólogo tabuló, sacó los cálculos, tiene los números, los resultados, tiene que interpretarlo, obviamente, ¿ya? Y eso tarda todo esto, más o menos. La administración tarda aproximadamente 30 minutos, o sea, el proceso en que el psicólogo está con el candidato son 30 minutos aproximadamente. La tabulación, yo les voy a mostrar un ejemplo rápido ahora de cómo se tabula la información, otros 30 minutos más, ¿ya? El sumario estructural, que viene a tomar toda la información que nos entregó el candidato, analizarla, sistematizarla y efectuar los cálculos, 90 minutos. Y un proceso de interpretación, depende del perfil del psicólogo, si esto es nivel básico o avanzado, 50 minutos. En total, el proceso toma 4 horas por cada candidato, ¿ya? O sea, estamos hablando de un proceso de evaluación bien profunda y que obviamente se aplica solo para algunos cargos, pues es imposible dedicarle 4 horas por candidato solo a una evaluación proyectiva, sino que específicamente se centra cuando el candidato o el proceso o el cargo en sí requiere de una evaluación
muy profunda a nivel de personalidad. ¿Ya? Este es un cuadro de codificación. Profe, No se los voy a explicar. ¿Sí? ¿me escucha? Sí. Esa evaluación normalmente la hacen siempre en los hospitales. Normalmente hacen como una evaluación bien extensa de la persona que va a entrar a trabajar en un hospital. Yo he trabajado harto y me la han hecho 1.000.000 de veces. Obviamente una persona que empieza a trabajar a salud tiene que tener cierta estabilidad mental, porque precisamente aborda eso, es una persona con algún tipo de conducta, no sé cómo decirlo, pero algún tipo de conducta que no sea apropiada para el ámbito hospitalario no va a servir. Ya, por ejemplo, yo trabajaba en una ONG que trabajábamos con niños, y obviamente yo tenía que aplicar estas pruebas porque teníamos que evitar poner en riesgo a los niños con algún profesional que nosotros eventualmente contratáramos. ¿Ya? Entonces también obviamente teníamos que evaluar posibles candidatos riesgosos, entre comillas, para los niños, en este caso, a través de este tipo de evaluación. Entonces ahí también se ocupan, digamos, ¿ya? Cuando necesitan de alguna forma identificar personas que tengan una personalidad acorde a ciertos trabajos que requieren presión o que tienen determinadas características. ¿Ya? Eso, buen aporte. Ahora, ejemplo de cómo se tabula, lo vamos a ver hasta acá nomás, porque si lo hacemos completo vamos a estar hasta mañana, pero para que tengan una idea de cómo se tabula y cómo estas respuestas tan locas que a veces nos pueden dar los candidatos, llegan a una tabla, ¿ya? Y se pueden codificar y se pueden calcular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera lámina, la que acabamos de ver recién, ¿ya? La persona nos dice, ¿qué ve? Un escarabajo que corre para atacar a otro, ¿ya? Número de respuesta, 1. Si se fijan acá abajito, la codificación quedaría, y ahí va quedando el mismo ejemplo, quedaría un número de respuesta, obviamente 1. Número de localización no se asigna porque es una respuesta global, ¿ya? Acá hay un tema de codificación que tiene que ver con identificar el tipo de pregunta, en este caso es una W, ¿ya? Y después hay una serie de otros factores que se codifican dependiendo del tipo de pregunta, ¿ya? ¿Y cómo llega ese número? Lo voy a mostrar un poquito más acá. ¿Cómo se llega a las categorías o a los códigos? Que en este caso, por ejemplo, un signo más, un signo cero, dependiendo si es una respuesta de síntesis o ordinaria. Por ejemplo, en otra lámina el candidato nos dice lo que señala acá el ejemplo, ¿ya? Una mariposa apoyada sobre una hoja, 2 personas bailando alrededor del fuego, una paloma volando entre las nubes, la cabeza de un duende con capucha, etc. ¿Ya? Esa fue la respuesta de una persona que vio una lámina, que vio todas estas cosas, porque eventualmente se pueden ver más de una cosa, ¿ya? ¿Cuál es la definición? Se describen 2 o más objetos, ¿ya? Distintos pero que se relacionan. Por lo menos uno de ellos requiere de una forma específica, o se lo describe de tal manera, ¿ya? Porque se le está describiendo a uno de los elementos del dibujo de manera específica, bailando alrededor del fuego, etc. ¿Ya? Y se genera una necesidad de una forma particular. Si la descripción de la persona cabe dentro de esta definición, se le asigna un código más, y después eso se pasa a una tabla, se tabula, y etc. Y todo ese proceso tarda 4 horas por candidato, ¿ya? Entonces, como les digo, una prueba que se aplica, pero tiene... A ver, ¿por qué se ve así? Un segundo. Es una prueba que se aplica, pero tiene ese pero, ese en contra, digamos, que es el tema del tiempo que toma la revisión, ¿ya? Esta es la segunda lámina, ¿ya? A diferencia de la primera, de partida tiene color, ¿cierto? Segundo, tiene más imágenes, porque la otra era un solo conjunto de imágenes que dentro de ese podían verse distintas cosas, ¿cierto? Acá hay imágenes que no necesariamente están conectadas entre sí, ¿ya? Acá lo que se está evaluando, o lo que busca evaluar particularmente esta lámina, es la organización del sujeto, ¿ya? En este caso del candidato, ¿ya? Porque en el fondo es cómo él organiza esta imagen en su cabeza, primero describiéndonos qué ve, cuál es el orden que da las cosas, qué es lo más importante, porque obviamente lo primero que escribimos es lo que nos aparece y que nos parece más llamativo en este caso, ¿ya? Cómo lo ordenamos, cómo le atribuimos movimiento, ¿no? Porque el hecho ya de ponerle color a la imagen puede significar que quizás estemos viendo ciertos movimientos,
¿ya? Una imagen en movimiento, a diferencia del blanco y negro, que quizás el blanco y negro no nos da una sensación de movimiento como si nos da el color, ¿ya? Por lo general aquí hay 5 elementos que están como bien marcados. ¿Ya? No sé si a ustedes visualizan algo acá en esta imagen. ¿Qué es lo que primero les llama la atención? Hay 2 castores, 2 ojos, y veo la cara de una vaca. Por lo que... Ya, Yo veo peces en movimiento. ya, Persona en la cima. ya. Yo veo un león, 2 focas, dos ranitas. Veo como que el centro del medio que está en blanco en la parte roja, como que tira a hacer como un macetero con flores hacia arriba. Como que eso es lo que más veo. Ya, bien, la respuesta es tipo. ¿Ya? Ahora, generalmente acá se da una respuesta bien común que ustedes no dieron, que son que las figuras que están abajo se estuvieran enfrentando, da la impresión de que fueran a chocar. Mucha gente menciona eso, ¿ya? Pero al agregarle movimiento le agregamos otro factor más, ¿ya? Obviamente la persona que habla de movimiento en el fondo está evidenciando que ve efectivamente que la imagen tiene algún tipo de acción, ¿ya? Y eso obviamente nos da luces de que la persona tiene una percepción distinta y que es una persona que no ve movimiento en la imagen, ¿ya? No nos vamos a ingresar a ese como análisis fino porque los psicólogos lo tienen que hacer. Estamos viendo esto más que nada en el fondo para que ustedes conozcan cuáles son las herramientas y qué es lo que están evaluando, ¿ya? Y esta es la tercera. Esta es la lámina que evalúa el aspecto social o el aspecto de las relaciones interpersonales, como dice ahí. ¿Ya? Básicamente tiende a evaluar cómo las personas se ven a sí mismos y también cómo las personas ven a los demás. Y también, similar al anterior, tiene varios elementos, tiene distintos colores. No sé qué ustedes visualizan. Hay una fábrica en nuestra ciudad. Pueden ser 2 personas bailando. Ya, hay 2 personas. Camila creo que tiene el micrófono activado. Hay 2 personas 4 bailando. niños. Yo veo 4 niños como corriendo y los 2 del medio como que van a patear una pelota o algo. Ya, también. Una ronda. Una ronda. ¿Se fijan que ven como personas en movimiento? Yo creo que es la danza de la lluvia. Puede ser la danza de la lluvia. Para mí son 2, sí. Los titiriteros son, o sea, los monos negros son como unos titiriteros y los monos rojitos son como los títeres. Entonces veo como estos 2 monos que están moviendo los títeres. Insisto, las interpretaciones son bastante amplias y vamos a ver un montón de temas. La gracia es que para eso los psicólogos estudian es precisamente para llegar a estas respuestas que nosotros damos, nos puedan clasificar, interpretar, cuantificar y asignarle una interpretación que permita identificar aspectos del candidato que sean relevantes para el proceso de selección. ¿Ya? Eso. Entonces, si quieren ahondar más de qué es, si lo quieren hacer en su casa y lo quieren revisar, yo les voy a enviar el test para que lo puedan revisar en conjunto. Si tienen tiempo de leerlo y aplicarlo, excelente. ¿Ya? Como les digo, estas son tareas propias de un psicólogo. Nosotros lo tenemos que manejar porque es parte de nuestra área. No somos los encargados de hacerlo, pero obviamente es importante que manejemos y que entendamos este proceso porque obviamente el reclutamiento y selección es parte de nuestro proceso. Y la psicología, como yo les decía ayer, nos presta estas herramientas para poder seleccionar candidatos. ¿Ya? Eso. Segundo tipo de test. Se llama de percepción temática de Murray. ¿Ya? Es una prueba proyectiva y generalmente la que más se utiliza. Y básicamente se trata de que el psicólogo le presenta una serie de imágenes al candidato, que en este caso son 31 láminas, y son 20 que se aplican por cada persona, dependiendo obviamente de ciertos factores que tengan que ver con su edad, género, etc. ¿Ya? Como yo les comentaba, a diferencia del test de Zolliger que veíamos recién, que se le puede llegar a tabular en una tabla y todo, esto queda básicamente a la interpretación del psicólogo. Entonces, el psicólogo va a recibir las respuestas del candidato, las va a anotar, las va a interpretar y las va a analizar. Entonces, ahí tiene una eventual desventaja. Es muy subjetivo, queda demasiado a la interpretación que el psicólogo puede hacer de las respuestas que haga el candidato. ¿Ya?
son las imágenes que incluyen el test, ¿ya? En algunos casos está la imagen sola, como yo se la estoy mostrando, y en otros casos abajo traigo una pequeña frase en el fondo que inicia la historia. Entonces, dependiendo de eso, si no hay ninguna historia, no hay ningún texto, como las imágenes que yo le estoy mostrando ahora, el candidato lo que tiene que hacer es construir una historia a partir de cero. Entonces, por ejemplo, le pregunta la imagen del niño que está mirando en violeta y le dice, ya, mira esa imagen. ¿Qué historia te imaginas a partir de esa imagen? Y el candidato tiene que comenzar a construir una historia. ¿Ya? Ahora, si hay un texto abajo, esa historia ya tiene un inicio. Entonces el candidato tiene que seguir esa historia. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que se quiera medir, se aplica uno u otro. ¿Ya? Yo lo que haría sería actualizar las imágenes, porque estas imágenes son literalmente del siglo pasado. Yo creo que sería bueno hacer una actualización, una versión 2.0, quizás con imágenes un poco más actuales. Este test se aplica, pero como les digo, no se aplica tanto, precisamente porque tiene este sesgo de que es demasiado subjetivo, que es muy en la interpretación del psicólogo, ¿ya? Pero en ese sentido, lo que busca ahondar con este relato, con esta construcción en el fondo, es cómo el candidato puede, a partir de una imagen, empezar a aplicar criterios o una secuencia lógica para crear una historia. ¿Ya? Obviamente lo que evalúa el candidato no es solo la historia en sí, sino que también cómo el candidato va creando esa historia. ¿Qué factores le va agregando? Le agrega drama, le agrega humor, le agrega una historia corta que quizás dura 5 segundos, se extiende quizás durante media hora contando la historia. Obviamente todo eso son factores que se evalúan posteriormente. ¿Ya? Y, como les digo, la sistematización de este test principalmente queda a mano de la interpretación que el psicólogo le haga a las respuestas del candidato. ¿Ya? Ese es el test de apercepción temática. Entonces, como les comentaba acá, básicamente no tiene una interpretación única, no es estandarizado, es bastante abierto. Básicamente lo que el psicólogo está buscando evaluar por una parte el contenido de la narración y por otro lado la manera en que estructura el relato, ¿ya? Como yo les comentaba. 3. Las técnicas expresivas o gráficas, ¿ya? Estas tipos de técnicas tienen, a diferencia, por ejemplo, del test de Zülliger y a diferencia del test de percepción temática que veíamos recién, la capacidad de que son mucho más simples, ¿ya? Y que solamente en algunos casos, como por ejemplo Abajo la lluvia, se pueden interpretar solamente con una revisión del dibujo o de la imagen que el candidato entregó, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son más rápidas, son más económicas y son mucho más fáciles que los otros tipos de test predictivos. Pero por lo mismo, tampoco son tan profundos, ¿ya? Si bien pueden identificar quizás rasgos más profundos que un test de personalidad, no van a llegar a aspectos tan profundos como, por ejemplo, puede llegar un Zülliger o un Lucha, ¿ya? Entonces, este tipo de test, por ejemplo, bueno, como ya les comentaba, el test de la persona bajo la lluvia, que vamos a revisar ahora algunos aspectos más generales, siendo que es el test que más se utiliza. Pero también hay otro tipo de test, por ejemplo, donde los candidatos le colocan una imagen incompleta, muy parecido al que revisábamos recién, ¿ya? Entonces, colocan una imagen incompleta, una figura incompleta, y el candidato tiene que completar esa figura y agregarle un título a la imagen, por ejemplo, ¿ya? Ese tipo de test también son de estas naturales, ¿ya? ¿Ustedes conocen el test de la persona bajo la lluvia? ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, yo lo he hecho. Sí. Sí, muchas veces. Sí, profe. Mi profe. Todos lo han hecho, porque en todas partes lo hacen. Porque efectivamente lo más fácil y más barato solamente requerimos que el candidato tenga una hoja de papel, un lápiz y nada más. Y también es de fácil revisión, porque generalmente acá tampoco hay una pauta de revisión de este tipo de test, sino que básicamente el psicólogo lo que hace es lo observa. Y acá se vincula con la grafología, porque lo que se evalúa en este tipo de test, como el que vamos a ver ahora, es la forma en que no es el dibujo en sí, obviamente, ¿ya? Sino que la forma en que el candidato dibuja, realiza su dibujo, ¿ya? Eso es lo que se evalúa, y eso es lo que ahora les voy a mostrar rápidamente, también con un manual que está elaborado para que podamos revisar la persona bajo la lluvia, ¿ya? Que de alguna forma estandarizan los resultados. Ahora,
En lo personal, yo tengo algunas aprensiones con este test. A mí no me gusta mucho porque es muy rápido. ¿Ya? Internet está lleno de consejos, puede ser de alguna forma, de lo que la persona tiene que responder. Entonces yo estoy seguro que ustedes ya manejan cierta información de cómo se tiene que responder un test bajo la lluvia, ¿cierto? Porque hay harto mito. ¿Ya? ¿Han escuchado algún mito de lo que tienen que responderse en este tipo de test, por ejemplo? Muchos, como que tiene que tener suelo, que tienen que hacerse las gotas como se deben, tiene que haber calle, tiene que haber fondo. Tiene que haber un tiene que haber un paraguas. El mango del paraguas también. Ya, eso. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho aplicarlo, pero sin duda es de los que más se aplican porque, insisto, es barato, es rápido y es fácil de revisar. Y de alguna forma queda algún respaldo de que al candidato se le hizo una evaluación, ¿ya? Entonces, en función de eso, les voy a mostrar este manual, que igual se lo voy a compartir, que permite poder revisar un test de la persona bajo la lluvia. Pero también, así como hay consejos, hay una serie de diversas interpretaciones de los resultados. Entonces, seguramente si ustedes buscan en internet para una misma cosa, quizás van a encontrar 1 millón de resultados. Los resultados también que arroja este test son bastante amplios, ¿ya? No son únicos, ahí los vamos a revisar. Entonces, lo que vamos a revisar en el fondo es para que tengan una referencia. No es que sea así, no es que los resultados de la persona bajo la lluvia evidencien que una persona sea así, sino que son más o menos una referencia, para que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? De qué es lo que se evalúa cuando se realiza este tipo de test. Perdón, se me hay que pegar la pantalla, ¿no? Lo que principalmente busca evaluar este test de la persona bajo la lluvia son estos 8 recursos expresivos que ustedes están viendo en su pantalla. ¿Ya? Principalmente estos 8 puntos son los que va a evaluar la persona que va a revisar. ¿Ya? Y que tiene mucho que ver con la grafología en ese sentido, de qué es lo que se está evaluando. ¿Ya? Primero, tiene que ver con las dimensiones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir dimensiones? El tamaño del dibujo. De partida, de acá una acotación antes de seguir. Generalmente la instrucción es esa: dibuje una persona bajo la lluvia. Así se tiene que ir la instrucción. No, dibuje una persona bajo la lluvia. El candidato lo que tiende a hacer es dibujarse a sí mismo bajo la lluvia. La primera como factor común que uno encuentra en todos los candidatos. Yo estoy seguro que ustedes cuando también lo han hecho. Se dibujan a ustedes mismos. Y no necesariamente se está pidiendo eso, ¿ya? Pero obviamente, de alguna forma, esa persona que se está pidiendo dibujar, que aunque no se explicita que sean ustedes, la representa a ustedes, ¿ya? Y por eso el tema de las dimensiones son importantes, ¿ya? Porque obviamente una persona que quizás se dibuje con un tamaño no más reducido, ya más acotado, puede dar luces, como dice ahí, de que quizás la persona más humilde, más tímida, más introvertida, etc. ¿Ya? A diferencia de que quizás una persona que se dibuje en la mitad de la hoja, al medio, bien grande, quizás una persona que tiene un ego un poquito mayor, ¿ya? Ese tipo de cosas son las que evalúa el test de la persona bajo la lluvia, ¿ya? Entonces, dimensiones, como les digo, en función del tamaño, principalmente del tamaño de la persona que se está dibujando. Segundo, el emplazamiento, es decir, ¿dónde yo lo estoy dibujando? ¿Ya? Idealmente, obviamente, debería ser al medio, al centro de la página. Pero si yo lo dibujo a un lado, al otro, arriba, abajo, tiene distintas interpretaciones, ¿ya? Los trazos, ¿qué quiere decir los trazos? Las líneas, ¿ya? Porque en el fondo, en los trazos es donde principalmente se puede evaluar quizás cierta seguridad. Una persona segura hace trazos firmes, largos, ¿ya? Una persona insegura quizás se va a demorar más y va a tener una línea quizás un poco curva. Hay un micrófono, Chris tiene el micrófono abierto. Entonces, los trazos principalmente apuntan a eso, a ver qué tan segura es la persona para dibujar, ¿ya? La presión. La presión que el candidato pone, y que obviamente eso se evidencia en la tinta que sale del lápiz al momento de dibujar, ¿ya?
mucha tinta significa que el candidato está poniendo mucha presión y eso quizás evidencia tensión al momento de poder realizar la prueba, etc. ¿Ya? La secuencia, perdón, el tiempo estaba. Obviamente eso tiene que ver con el tiempo que la persona se demora en dibujar la persona bajo la lluvia. Este es un test que no tiene tiempo, ¿ya? Pero que obviamente no debería tratar mucho tiempo. La secuencia. Cuando hablamos de la secuencia es identificar qué es lo que dibujó primero, ¿ya? Se supone que lo primero que deberíamos dibujar primero es la persona, ¿ya? Pero quizás otros candidatos parten dibujando el paraguas, algunos ni siquiera hacen paraguas, otros le dibujan una casa al lado, no sé, ya tiene que ver obviamente con el orden de que el candidato le atribuye para empezar a dibujar, ¿ya? El movimiento, si es que le damos movimiento o no a la imagen, ¿ya? Obviamente a través del dibujo no le puede asignar movimiento o puede dejar una imagen más o menos estática, ¿ya? Y los sombreados, es decir, dibujamos una línea recta o quizás en algunas partes tratamos de sombrear algunas cosas, ¿ya? Esas son las 8 dimensiones que un psicólogo o una persona que revisa el test de la persona bajo la lluvia se va a fijar, en el fondo, para poder evaluar, ¿ya? Entonces hay acá algunas pequeñas descripciones de estas dimensiones que las vamos a ver rápidamente, pero que me interesa que las vean porque, como yo les decía al principio de este punto, cuando estaba viendo el test, es bastante amplio, ¿ya? Por ejemplo, la persona que hace un dibujo pequeño, se le pueden atribuir características negativas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Autodesvalorización, inseguridad, temores, etc. Pero también se le pueden atribuir características positivas, ¿ya? Como que la persona sea sencilla, sea humilde, que necesariamente esos son valores positivos, ¿ya? Entonces, a una persona que en este test dibuje, quizá una persona de tamaño más pequeño, se le pueden atribuir cualquiera de estas características que están distribuidas acá, que no solamente hacen, no sé, por referencia a que la persona quizás sea tímida o tenga un ego más pequeño, sino que también hace referencia a que la persona simplemente humilde y por eso se dibuja más pequeño, ¿ya? Acá, por ejemplo, se dice que el dibujo mediano es como el ideal, persona bien ubicada en el espacio, ¿ya? Acá, por ejemplo, hablamos de dónde la persona se va a ubicar, ¿ya? Si la persona se ubica más hacia el lado derecho, significa que es una persona que es más de ver el futuro, por ejemplo, a diferencia que de la persona que se ubica quizás del lado más izquierdo, que es una persona que vive más en el pasado, ¿ya? Está más en el inconsciente, porque eso tiene que ver obviamente con los hemisferios que tiene el cerebro también, ¿ya? En este caso, lo que se recomienda es que el dibujo esté al centro de la hoja, es el criterio ajustado a la realidad, ¿ya? Acá el tema de los trazos, el tema de las líneas que le decía yo, por ejemplo. Una línea recta, armónica, entera, significa que la persona está bien, está sana, pero una línea entrecortada puede de alguna forma evidenciar ansiedad, inseguridad, etc. ¿Ya? Líneas fragmentadas, líneas desconectadas, líneas rectas, con temblores. Aquí hay, por ejemplo, todos los tipos de líneas que puede tener un dibujo. Todos los tipos de líneas obviamente se pueden identificar con ciertos tipos de tendencias, ¿ya? Esto, como les digo, no es que sea así. Son de interpretaciones que distintos teóricos, psicólogos le dan a la respuesta de este test. Ya no es una respuesta única, pero básicamente la idea es que podamos ver con qué criterios se evalúa este test, que como ustedes bien saben y como todos ustedes lo han hecho, es súper común y el que más. Eso, para mostrárselo. Yo se lo voy a enviar después para que ustedes lo vean también con mayor detalle. Si quieren pueden dibujar una persona bajo la lluvia y después empezar a revisar cómo les fue con el test. ¿Ya? Y el último test, y que sin duda también yo creo que el que más se usa dentro de todos los que, aparte de la persona bajo la lluvia, yo creo que a nivel de test proyectivos por un psicólogo, el que más se usa es el test de Lucha, ya que el test de los colores, donde al candidato se le presenta una serie de colores, ¿ya? Los cuales están alojados en una libretita que tiene y que le va presentando al candidato distintas opciones y le pregunta cuál es el color que más te gusta. Después le pregunta cuál es el segundo color que más te gusta, ¿ya? Y así el candidato tiene que ir ordenando los colores que le van presentando en función de su preferencia o su no preferencia por el color, ¿ya?
Y estoy seguro que aquí también ustedes han escuchado una serie de mitos respecto de los colores, ¿o no? Que lo que hay que Elige el responder color acá, más claro. elegir Sí, el color pues, más. un color más claro. No elegir el Jamás Eso es lo negro. mismo. elegí primero el negro. Ni el rojo Claro. tampoco. Es verdad. Que hay que elegir, acá hay que elegir los colores como el templado, el verde, el amarillo, el naranjo, etcétera, ¿ya? Entonces, también, de alguna forma, cuando uno le presentan este test, y uno que viene con esa información, tiene un poco contaminada la respuesta, ¿ya? Aquí, rápidamente, vamos a ver un poco qué significa, qué representa cada color, ¿ya? A nivel muy general, ¿ya? Y por qué las personas los tienden a elegir. Recuerden que este es un tipo de test de estructuración, donde lo que se está evaluando es, obviamente acá no se está evaluando el gusto del candidato por los colores, ¿ya? Si le gusta más el rojo mejor que le gusta el verde, no tiene que ver con eso, tiene que ver en el fondo cómo el candidato ordena y estructura estos colores en su cabeza, y ese proceso racional que está haciendo es lo que el psicólogo está evaluando, ¿ya? Y este test sí se evalúa, sí se tabula, sí va a un informe gráfico, ¿ya? Que esto el psicólogo muchas veces lo va realizando cuando el candidato mismo va respondiendo las preguntas, ¿ya? Esto lo vamos a pasar, ¿ya? ¿Qué significan los colores? Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Como yo les decía, se les presenta al candidato o tarjetas, o se le presenta este librillo donde están los distintos colores, y se le pide al candidato que vaya ordenando en función de sus gustos los colores que más le guste o que menos le guste, ¿ya? Entonces, acá principalmente se van a evaluar 3 tipos de colores, ¿ya? Están los colores básicos o fundamentales, que son los colores que se asocian a las necesidades psicológicas básicas del ser humano. O sea, está hablando de una necesidad de reconocimiento, con la necesidad de efectividad, con la necesidad de estar con otro, etc., ¿ya? Y eso se vincula con los colores azul, verde, rojo y amarillo, ¿ya? Entonces, en la medida que el candidato se mueva ante estos colores, obviamente, está apelando a que está poniendo en realce quizás los colores que se relacionan directamente con las necesidades psicológicas más básicas, ¿ya? A grandes rasgos, el azul es el color de la involucración. Afecta por lo que tanto la necesidad de satisfacción y afecto, ¿ya? O sea, el color azul se asocia directamente a la necesidad de la satisfacción de estar con otro y la afectividad que se tiene al estar con otro, ¿ya? El verde es la actitud hacia lo mismo, hacia el ego, hacia el yo, y la necesidad de autoafirmación, ¿ya? La capacidad de que los demás me reconozcan, que me reconozcan no solo, o sea, me reconozcan en el sentido no de reconocer algún mérito, sino que en el fondo me reconozcan como ser humano, ¿ya? Eso es lo que representa el verde. El rojo alude a la excitación y la necesidad de actuar. El rojo siempre asocia al fuego, a la intensidad, etc. El amarillo representa la proyección. Eso no es la persona que siempre está mirando más allá. No está en el presente, sino que de alguna forma está planificando un poco más allá, ¿ya? Esas son las características de los colores básicos fundamentales, que son el azul, el verde, el rojo y el amarillo, ¿ya? Los colores complementarios, ¿ya? Que no son los colores primarios, sino que son los colores secundarios, como nos decían en el colegio. Violeta, café, marrón, y acá entra el negro y entra el gris también, ¿ya? Contrario a los colores básicos, a los que estamos viendo recién, la preferencia por estos colores puede interpretarse como un indicador de experiencia de estrés. Entonces, de ahí viene este tema, no elija el negro, no elija los colores oscuros, ¿ya? O de una actitud manipulativa o negativa. Aunque también puede indicar cualidades, ¿ya? Como por ejemplo, que la persona es independiente, más emprendedora, más decidida, etc., ¿ya? El color violeta es representativo de la transformación, es decir, de la persona que no se queda en el status quo, sino que de alguna forma siempre está buscando de cambiar, ¿ya? Pero eso también se puede asociar, como dice ahí, con inmadurez o inestabilidad. El café representa lo sensitivo y lo corporal, que está directamente relacionado con el cuerpo, ¿ya? El gris es indicativo de neutralidad. El gris y el blanco, por lo general, se asocian a colores neutros, que no tienen mucha carga, que no tienen mucha representatividad, ¿ya? Y el negro representa la renuncia o el abandono y puede indicar protesta y angustia, ¿ya? Por lo tanto, también, como ustedes bien me decían, no es un color que sea elegible, porque realmente se asocia a este tipo de conducta, ¿ya? Como de protesta, como de angustia, ¿ya? Y el blanco es un color neutro, ¿ya?
O sea, no tiene ningún tipo de carga. Las personas que eligen el blanco son personas neutras, y por lo mismo nadie elige el blanco. Por lo general, cuando le preguntan a una persona cuál es el color que más le gusta, el blanco es de los colores menos elegidos, ¿ya? Hace tiempo vi un estudio respecto de unos psicólogos que precisamente iban tomando nota de los colores que los candidatos más elegían, ¿ya? El blanco y el negro y el gris eran los que menos se elegían, y por lo general los que más se elegían eran precisamente los tonos que veíamos al principio, ¿ya? Que son los amarillos, los verdes, los naranjos, los que de alguna forma son como los más templados, que si bien son básicos, pero que asocian al candidato más que nada con las relaciones interpersonales, con mantener la estabilidad, por trabajar en equipo, que obviamente al momento de buscar un trabajo son características que el psicólogo sí o sí está buscando en el candidato, ¿ya? Eso, chicos, para el día de hoy es lo que tenía preparado. ¿Dudas, consultas, comentarios con respecto a aportes con lo que vimos hoy día? Estuvo buena la clase, profe. Me gusta esto de los test. Estuvo súper entretenida. Sí. Entretenido reclutamiento y selección. Yo creo que de las áreas donde yo he trabajado, donde más me gusta, llevo 15 años trabajando en reclutamiento y selección y podría seguir trabajando porque en realidad es muy entretenido. Así que si les gusta, hay harta pega ahí, chiquillos. Hay harta pega, así que, y tenemos harta pega también ahí. Así que es un campo súper interesante y que es bueno que se motiven por lo que hacemos. En el fondo obviamente tenemos que disfrutar haciendo lo que nos gusta, así que esa es la idea, ¿ya? Eso es lo que trato de transmitirle también. Por mí me gusta mucho lo que hacemos y lo que trato de transmitirle en cada clase. Chicos, ya, terminamos la fase de selección. O sea, ¿qué viene después de esto? Tenemos los resultados y en el fondo tomamos la decisión. Como ya les he dicho, la decisión final no la tomamos nosotros. Nosotros lo que hacemos en este caso, le entregamos la información que nosotros tenemos, ¿ya? Le decimos al área que nos está pidiendo el cargo en este caso. Acá están los candidatos, acá están los informes, acá están los currículums, acá están las evaluaciones. Juzgue, define al candidato, y ya es un proceso que depende de la otra área, y después a nosotros nos llega la notificación, esta es la persona que fue seleccionada. Perfecto. ¿Qué viene ahí? Y que es la última parte del proceso que vamos a ver mañana, la inducción, que es el proceso inicial del candidato en la organización, y que es parte del proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Es el proceso final, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro rol como recursos humanos es dejar al trabajador capacitado, listo para que empiece a trabajar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver mañana, el proceso de inducción. Y con eso cerramos todo el ciclo de reclutamiento y selección que tuvimos que ver agotado en este mes, pero que siento que igual pudimos en el fondo pasar todos los contenidos y todos los procesos, así que en ese sentido me quedo tranquilo porque creo que los contenidos, si bien falta información en poco tiempo, creo que los vimos y creo que se entendió. Así que eso lo vamos a evaluar el próximo año cuando hagamos el taller simulador y les pidamos que apliquen esto, vamos a tener la seguridad que efectivamente se entendió. Así que falta un año para eso. Chicos, si no tienen más dudas, consultas, nos vemos mañana miércoles a las 8. ¿Ya? Yo les voy a enviar la PPT y les voy a enviar los manuales también. ¿Ya? Son como complementarios para que en el fondo, si tienen tiempo y los quieren ver, aprendan un poquito más. ¿Ya? Eso, chicos, que estén bien. Buenas noches y mañana que les tengan una buena jornada. Chao, profe, gracias.